Muy bienvenidos a este espacio de charlas de ópera. Los saluda Ramón Shade. En esta ocasión quisiera presentarles a ustedes una ópera de Antonio Vivaldi, Moctezuma. Originalmente llamado Moctezuma en la partitura original de Vivaldi, que en un momento hablaremos de ella. Tuvo una vida muy peligrosa, muy azarosa esta partitura, y finalmente en el 2002 fue encontrada, se encontraba perdida. Pero ¿qué les parece si, para entrar un poco en esa atmósfera barroca de la Italia de principios de 1700, escuchamos la obertura a Moctezuma de Antonio Vivaldi? El estreno de esta ópera tuvo lugar en Venecia, en el Teatro Sant'Angelo, un muy pequeño teatro. Es por eso que esta ópera no cuenta con grandes coros, cuenta con algunos personajes. El año de su estreno fue en 1733 y fue la única presentación que se tuvo el 14 de noviembre. Libretista, Girolamo Giusti. Girolamo Giusti conocía los textos de Solís que ya habían sido traducidos sobre la conquista de México. Habían sido impresos en Madrid y mucho después se tradujeron al italiano. Así es que pudieron obtener esa atmósfera junto con la segunda carta de Hernán Cortés, que es la que más cercana está al texto de esta ópera. Esta ópera, que trata un tema fuera de Europa, un tema exótico, vamos a decirlo, algo que fue precedido por la ópera de Purcell, The Indian Queen, y que fue culminado después de que Vivaldi escribiera esta ópera por Rameau en las Indias Galantes, se escenifica obviamente en México, Tenochtitlan, y es al final del gobierno, del reino de Moctezuma Xocoyotzin. Después del estreno en Venecia, esta ópera no se volvió a representar jamás. La música se perdió.
Se necesitó de una investigación muy minuciosa para poder recuperarla. El libreto existían qué personajes había, qué tesitura tenían los personajes, quién lo había cantado, teníamos toda esa información, pero la música se había perdido. Todo esto nos lleva a Viena, año de la muerte de Antonio Vivaldi, en 1741. Pocos meses antes de su muerte, él recibió un pago muy importante a cambio de un gran número de conciertos, de algunas óperas, de material musical que se compra a través de la corte de los Habsburgo. Por este motivo va a dar a Berlín todo este material. Va a dar a Berlín, y en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, antes de que finalizara, los alemanes deciden llevarlo a un palacio en el campo para resguardarlo del asedio que tenían ya de las tropas rusas y estadounidenses. Y dicho y hecho, los rusos, el Ejército Rojo, al tomar Berlín, toman la academia, y de ahí, la Academia de Música, sacan todo el material que pudieron, entre donde iba aquel lote que en Viena había vendido Antonio Vivaldi. Se lo llevan, y muchísimos años después este material se vuelve a encontrar en Ucrania. El gobierno alemán pero se encuentra ya en el principio de los 2000, del año 2000, y este material lo recompra Alemania, le dice: te voy a dar un donativo, regrésame todo ese material. Y en el año 2002 se encuentra el manuscrito de nuevo en Berlín, y es descubierto en esta academia por Stephen Voess, quien inmediatamente lo imprime, y se empiezan a hacer presentaciones en diferentes lados. La primera es en Ámsterdam, en el 2003, en Düsseldorf se reestrena ya como ópera en el 2005, ya con toda la escena, y desde entonces ha sido una de las óperas más escuchadas de Antonio Vivaldi. Para entender un poco el personaje de Moctezuma II, escuchemos aquella aria del inicio de la ópera, del primer acto, en donde habla de los infortunios de la suerte, cuando ya vienen las tropas de los conquistadores a tomar México, Tenochtitlan. Tratti della sorte, non teme un'alma grande, si vince con l'amore. Anche la crudeltà. Io tratti della sorte, non teme un'alma grande, si vince con l'amore. Io trattino non teme con alma grande, si vince con l'amore. Anche la crudeltà. Tutto nei casi miei, forse te me che dovrei, forse te me che dovrei, ma il tuo cosa non la temer fa. Forse te me dovrei, ma il tuo cosa non la temer fa.
tragedie della sorte non teme una alla grande, si vince con l'amore. Anche la crudeltà, il tragedie della sorte non teme un'alma grande, si vince con l'amore. Il tragico non teme un'alma grande, si vince con l'amore. Anche la crudeltà, Los personajes de esta ópera son obviamente Moctezuma, el Titelroll. Es un barítono. Moctezuma, y en el estreno fue un barítono. Tenemos Mitrena, esposa de Moctezuma, que fue cantada por una contralto, papel en el que se sigue haciendo. Después tenemos a Teutile, la hija de ambos, que es una soprano. Las controversias, tanto históricas como de tesitura, aparecen con los siguientes personajes. Fernando, que no es otro que Hernán Cortés, fue cantado por un castrato, una mezzosoprano. Obviamente muchos españoles se rasgarán las vestiduras, pero en la época era habitual que los castrati tomaran este tipo de roles. En la ópera existe un hermano de Hernán Cortés, lo cual es totalmente falso. Hernán Cortés no tuvo hermanos, por lo que se sabe. Él, llamado Ramiro. El hermano fue interpretado por una mezzosoprano. Es algo que en Alemania le llaman Hosenroll. Es como si fuera un rol de pantalones que lo canta una mujer imitando la voz de un joven. Se supone que Ramiro es el hermano chico de Hernán Cortés. Y como en toda ópera, pues no puede faltar un enamorado. Tenemos a Ramiro, que ya veremos se enamora de la hija de su enemigo, de Moctezuma, de Mitrena. En el momento que platiquemos sobre la trama, lo relataremos. Por otro lado está Asprano, uno de los más temibles generales aztecas. Obviamente no existió ningún Asprano, ¿no? Tendremos otras gentes, Cuitláhuac, mismo Cuauhtémoc, como guerreros, pero Asprano en la ópera fue interpretado y es por una soprano, por un castrati soprano. La trama de este libreto nos presenta la caída de México, Tenochtitlan. Es el momento en que Moctezuma y toda la ciudad son asediados por el ejército español comandado por Hernán Cortés. La esposa Mitrena y su hija Teutile deciden suicidarse ante tal situación, ante lo difícil del momento. Moctezuma se los impide. En el ínter entran los españoles como lo conocemos, son recibidos por Moctezuma, y en ese momento Ramiro, el hermano menor de Hernán Cortés, conoce a Teutile y se enamora totalmente de ella. Ella le corresponde y existe esa trama operística. Como digo, no puede existir una ópera sin que exista una historia de amor, o casi. En este caso, el ejército azteca está comandado por Asprano, que como decía hace un momento, era una soprano. Difícilmente veríamos a un aguerrido azteca cantado por un castrati soprano. Asprano logra sitiar en una de las pirámides a Hernán Cortés, y los rituales que se realizan alrededor de esa pirámide con los sacerdotes dicen que tiene que haber una víctima, que tiene que haber un sacrificio humano de un español para que puedan tomar
esa pirámide. La cuestión se realiza muy diferente a como históricamente escribió. En la ópera barroca tendremos que tener un final feliz, en donde se realizan las bodas de Mitrena Teutile, Hernán Cortés regresa a España y deja gobernando a su hermano Ramiro y todos contentos, nada más alejado de la realidad. Una de las áreas más dramáticas de la ópera es la de Moctezuma, hacia el final del tercer acto, que se llama Dove la filia, dove è il mio trono. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi trono? Ya no soy más rey, ya no soy más padre. Realmente esto es antes del final feliz del que les hablaba en esta ópera. Es de un gran dramatismo, es un aria, como todas las de Vivaldi, aria da capo, en donde hay dos partes, A, B, y se repite la parte A embellecida por la voz. Escuchémosla. Dov'è la figlia? Dov'è il mio trono? Non son più padre, più re non sono, la sorte barbara non ha più danno, non ha più fulmine il che mi diranno, esser terribile, non ha più fulmine che esser terribile possa per me. Dov'è la figlia? Dove il mio trono? Non son più padre, più re non sono, la sorte barbara non ha più affanno, non ha più fulmine il che diranno, non ha più fulmine che esser terribile possa per me. Dov'è la figlia? Dov'è il mio trono? No, non son più padre, no, più re non sono, la sorte barbara, il ciel tiranno, non ha più fulmine che esser terribile possa per me. Vede gli stelle suo nemico fato, che non può farmi tutto spenturato, che se m'uccide, crudello che se m'uccide crudello Dov'è la figlia? Dov'è il mio trono? Non sono più padre, più re che non sono, la sorte che barbara non ha più affanno, non ha più fulmine che già diranno, che esser terribile, non ha più fulmine che esser terribile possa per me. Dov'è la figlia? Dove il mio trono? Non sono più padre, più re non sono, la sorte barbara non ha più affanno, non ha più fulmine il che diranno, non ha più fulmine che esser terribile possa per me. Dov'è la figlia? Dov'è il mio trono? Non son più padre, più re non sono, la sorte barbara, il ciel tiranno, non ha più fulmine che esser terribile possa per me. Amigos, no puedo despedir este programa, esta pequeña charla sobre ópera, sin recomendarles un libro maravilloso del gran Alejo Carpentier, escritor cubano, por todos conocido, que se llama Concierto Barroco. Esta obra, Concierto Barroco, la escribe en México en 1974, que es la fecha en que la editorial Siglo XXI la publica. Y trata exactamente de todo lo que hemos estado hablando.
Se desarrolla en la época, a principios de 1700, donde un hacendado mexicano rico, platero, hijo de españoles y de mexicanos, decide hacer un viaje por Europa pasando por La Habana. Es una delicia de obra. Para no hacerles el cuento largo, esta obra remata en Venecia, en la época anterior a que Vivaldi escribiera el Moctezuma. Él le relata sobre Moctezuma y Vivaldi dice, ¿por qué no? Voy a escribir una ópera, y le pide a su libretista hacerla. Es una obra, creo yo, sin ser escritor, del realismo mágico, porque hay dos referencias muy importantes. Una, que el esclavo cubano de este español, este hacendado español mexicano, residente en Coyoacán, por cierto, habla sobre el jazz. Y otra, que cuando están en Venecia, ven salir del Palacio Vedramini Calergi una góndola con un féretro que lleva el cuerpo de Richard Wagner. Y en una fiesta que tienen ellos, en una reunión donde se llevan algunas muchachas del Hospedale de la Pietà, donde están Vivaldi, Scarlatti, Händel, se van a la Giudecca, que es el cementerio clásico de Venecia, y están tomando vino recargados en una tumba, y le pregunta Vivaldi, oye, ¿de quién es la tumba que está aquí? ¿Qué tumba? Dice, pues dice Igor Stravinsky, donde realmente está sepultado Igor Stravinsky. Les recomiendo ampliamente Concierto Barroco de Alejo Carpentier, en donde nos relata todos estos mismos hechos que hoy hemos hablado con ustedes. Me despido de ustedes, de estas charlas de ópera, invitándolos a que nos visiten y estén en nuestros conciertos de Camerata de Coahuila. Espero que estas pequeñas charlas de ópera los hayan servido al menos para incentivarlos a ir y buscar esas grabaciones, ir y informarse en las bibliotecas sobre cada uno de los autores a los que nos hemos referido. Les agradezco mucho a la gente su presencia y espero que nos volvamos a ver.